Hola amigos de A un Paso de Llegar. Tenemos a nuestro invitado, el señor Fernando El Chato Durán. Primero que nada, tengo que agradecer a Fer, su hijo, por ayudarnos a conectar el podcast. Y muchas gracias, señor, por haber venido. Vamos a hablar un poquito de fútbol y pues bienvenido. No, muchas gracias a ustedes y estoy para servirles. Yo con gusto vengo. Sí, Estamos para platicar de fútbol, que es lo que nos apasiona a todos. Bueno, en mi caso, no, y todas las mi personas vida. que nos ven y a mí, pues hablamos de fútbol, para eso es el podcast. Eh, Primero comenzamos hablando de cómo empezó el gusto por el fútbol para usted. Bueno, el gusto por el fútbol empezó cuando estaba yo niño, pues yo desde que recuerdo, pues yo siempre anduve con una pelota de fútbol. Mi papá entrenaba equipos allá en Irapuato, yo soy de Irapuato. Y me llevaba con mi pelota y él entrenaba y yo estaba allá aparte con mi pelotita y ese fue el gusto que le empecé a agarrar al fútbol, aparte porque yo vivía en una zona donde todos los niños de mi edad pues les gustaba el fútbol Y y salían a jugar. pues sí, donde yo vivía de cuenta, ¿qué será? Unos medio kilómetro era puros campos de fútbol, de tierra, así es que salíamos de la escuela a jugar, regresamos de la escuela a jugar, en la noche a jugar. Y fuimos felices, ya después un amigo hizo un equipo de fútbol, dijo, vamos a hacer un equipo de fútbol. Sí. Pues nosotros no teníamos ni para uniforme, dijo, no, yo se los pongo. Y ahí empezamos en la Liga de Irapuato y pues, ahí es donde fuimos aprendiendo lo que es el Y, fútbol. y por ejemplo, su transición de jugador así como que empezó a entrenar un poquito más y todo ese tipo de cosas, ¿cómo fue? Bueno, yo allá antes en Irapuato había infantil, juvenil y especial. Los infantiles eran los chiquitos. Sí. Especial era 10 años, 11 años. Y la juvenil ya eran 13, 14, Y, 14, 15, ponle. Entonces yo de ahí me fui a un juvenil. Yo estaba chico, pues yo tenía 13 años. Entonces mi transición de juvenil a lo que es la especial, sí, que le nombran aquí el especial, en Irapuato se le llama la primera fuerza, sí. fue como a los 15 años porque mi papá trabajaba en la antigua cigarrera de El Águila allá en Irapuato, Sí. no sé qué era lo que daba vida allá en Irapuato, bueno, parte. Y me dijo un día, oye, fíjate que van a hacer pruebas para hijos de los trabajadores de la cigarrera. Sí. Un campo muy bonito que está, no sé si conozcas la Plaza Don Bosco, Plaza Bosco. Sí, por el estadio, ¿no? Sí, Que de hecho ahorita antes es creo que donde sacan las visas y el bueno, todo pasaporte, ¿no? eso era un campo empastado bien bonito. Sí. Las instalaciones de los del sindicato de trabajadores de la cigarrera. Entonces un campo bonito, bonito, mejor que el Reama, yo creo, mejor que los que hay aquí, no sé. Y fuimos a prueba, fuimos pues puros Muchos. chavillos sí, llegamos como 10, como 11. Pero ya había jugadores pues ya de 20, 21, 22 años, entonces nos vieron jugar y una semana y luego otra y me dijo el que era el entrenador del equipo, usted se va a quedar, usted escogió a los más o menos como a 5. Sí. Dije, bueno, al siguiente temporada nos registran ahí en la especial, pero pues Sí. nos metían Muchos. 10 minutos, no, no era buen equipo, Ah, porque ok. era muy buen equipo. Pero nosotros los que empezábamos los 15 minutos, 20 minutos, 15, 10. Y a la segunda temporada ya ahora sí nos subieron de lleno al A jugar. equipo. Y de ahí había un torneo que se llamaba Benito Juárez. Sí. Entonces escogían más o menos, era la edad. Y nos escogieron a los 5 que llegamos de los De, hijos de los cigarreros. sí. Y nos llevaron a ese torneo, pues fuimos agarrando experiencia. Sí. Regresamos de allá y hay un torneo que se jugaba para un nacional obrero, se llamaban los Juegos Obreros, era, por ejemplo, aquí Pemex, Comisión, por Sí, sí, decir sí. allá. Y quedé campeón goleador en ese torneo.
Y de ahí me vio el entrenador del Irapuatense, que era un señor que se llamaba Don Memo Prieto, que ya falleció. Él, de hecho, pues era como visor, andaba en los campos militares, en todos lados, viendo dónde había talento. Antes para recabar talento los equipos, ¿era lo que hacían o...? Andaban en los campos, sí. Haz de cuenta que tú vas a jugar, por decir, aquí a los campos nuevos, por decir. Sí, Y tú ni te das cuenta. pero había... Tú ni te das cuenta que hay gente viendo y viendo y te va a ver una vez y la otra vez y otra vez hasta que dice, pues fulano. Y lo invita. Y ya me dice, oiga, fíjese que quiero que vaya a entrenar allá a la tercera edición. Dije, sí, pero pues yo pues estaba chico, iba a cumplir 16. Y pues como que al principio tú dices, uy, iré o no iré, Sí, iré. Y pues te sientes raro que llegas a donde están pues ya profesionales, porque ya era un Entrenador. nivel profesional, ya a alto nivel. Lo invitaban como el menor a usted. Sí, entonces fui y ya me dice, fíjese que vamos a entrenar pues diario aquí. Porque tú cuando llegas del llano, pues llegas hasta no sabes ni hacer ejercicios. Sí, O sea, sincronizar, vamos tú. Entonces todo es nuevo para ti. Y me dice, jugué 2 interescuadras, 3. Me dijo, no, pues se va a quedar. Dice, le vamos a hacer un contrato, lo va a firmar, le vamos a pagar 1,600. Le dije, pues échelos. Dice, nada más que tiene que firmar su papá porque usted es menor de edad. Para los viajes salíamos a Guadalajara, a México, era más bien la zona acá del lado de Guadalajara, pues estaba el Académicos del Atlas, estaba Tapatío, que era filial de Chivas, estaba... ¿Cuántos equipos habían en tercera, por ejemplo? En nuestro grupo había 20, 20. pero era por zonas. Zona centro... ¿Pero había muchos equipos como en las terceras de ahorita? Sí. Porque creo que vi que había como 480 clubes ¿Ahorita? de terceras. No, antes eran menos, pero la de calidad, mucha de cuenta que nosotros agarramos a los de ahorita, pues les metíamos una goliza, por decir, por el nivel. El nivel, por el sí. nivel. Porque en tercera división... Estás más cerca de primera división también, ¿no? Sí, y los equipos de primera división que ya no tenían como a sus jugadores foguearlos, se los prestaban a los de tercera, Ah, sí. a los más jóvenes, haz de cuenta que llegaban, pero ya jugadores hechos que ya venían de primera división. Sí. Quedaban la edad, con que dieran la edad, ¿no? Sí, sí, pues en aquel tiempo se permitían unos de 21, 20, no recuerdo. Y ahí llega la tercera y, por ejemplo, ¿cómo es ese cambio de entrenar ya todos los días y todo eso? Pues ahí tienes que pedir consejos porque tú llegas yo por ejemplo que soy de barrio, por decir, soy de una colonia donde pues ahí fuimos 9 hermanos, entonces ya con lo que empecé a ganar le decía a mi mamá, ¿sabe qué? Pues cambia tu alimentación porque pues me hacía a mí aparte, ¿no? Que sopa de verdura y que cosas así. Entonces, pues físicamente vas creciendo. Yo pesaba 54 kilos cuando llegué, delgado, 55. Entonces, pues empiezas a entrenar, a comer bien. Avanzar. Y aparte, pues ahí... Empiezas a aprender, ¿verdad? De repente te mandaban a un restaurante donde había menú para futbolistas, porque iban varios, los de fuera sobre todo. Sí. Decían, pues vaya usted ahí con ellos. Entonces, físicamente vas creciendo. Entonces llega otro entrenador, otras ideas, y igual, entrenar. Y ahí tuve varios entrenadores extranjeros. Tuve un argentino en tercera división. En tercera división. Un español que era nacionalizado brasileño. Y 2 argentinos, pero de ellos aprendes porque ellos te van viendo tus cualidades, te las van puliendo, ¿me entiendes? Y vas avanzando. Yo siempre más o menos fui técnicamente Bueno. más o menos bueno, entonces ahí te van fogueando tus cualidades, ¿sabes? Yo tenía la facilidad de meter goles de tiro de castigo y tiro de castigo y tiro de castigo. Antes se metían más goles de tiro de castigo, ¿verdad?
De hecho, estaba viendo que querían cambiar hasta la regla de aventar a los jugadores como 2 pasos atrás porque ya no meten goles de castigo ahorita. Yo la última temporada que estuve en Irapuato metí 15 de tiro de castigo. Metí 29, 26 en total, pero 15 fueron de tiro de castigo porque pues nosotros entrenamos con una barrera de 2.15, haz de cuenta, te pone una barrera de 2.15 Sí. y balón, y balón, y balón, y balón, Pegar. entonces llegas, cuando hay una falta fuera del área, pues no van a medir 2.15, un promedio unos 70 y tantos, entonces ya nada más pasabas por arriba y ¿Y en esa tercera de qué posición llegó a jugar? yo jugaba de delantero. ¿Y fue la posición de toda su vida? No, cuando me subieron al Irapuato, me hicieron 10, me hicieron de enlace. Pues fue la posición que Más se desarrolló. se me desarrollé porque tienen más visión, pues decía el entrenador, hay que dárselas todas al Chato, a él. En aquel tiempo se acostumbraba mucho que el 10 agarraba todos los balones como Sí. cuando jugaba Reynoso, no sé si Sí. lo oíste hablar, Carlos Sí, Reynoso, acá. que era un jugadorazo de los mejores que yo he visto. O como Manso, entonces, El Tomás 10. Boy, Galindo, entonces, el Chepe Chávez, mis respetos. Entonces, en esa tercera, ¿y de qué jugaba ahí, por ejemplo? En la En tercera la tercera división. jugaba de extremo. ¿Y cómo le va en esa tercera? Bien, bien, yo siempre tenía la facilidad de que metía goles y me fue muy bien. Llegamos a 2 liguillas, nos subimos, nos ascendimos, estuvimos a punto de ascender, pero nosotros no éramos filial del Irapuato, o sea, nosotros teníamos nuestro estadio, Eran independientes. el estadio viejito era nuestro estadio, el Revolución, Ah, que Revolución. también teníamos muchos seguidores. ¿Y todavía sigue el Revolución? No, prometieron hacer uno nuevo, llegó el gobierno y lo tumbó, y hicieron un estacionamiento. Es el estadio, creo que era el primer estadio que hubo en México de cemento, porque antes me tocó ir por ejemplo, a Zamora, en tercera, a La Piedad, el estadio pues, eran de madera, bueno, algunos lados de madera, No eran completos sí, ni nada no de eso. eran, entonces el Estadio Revolución pues era el primer estadio que hicieron de concreto y pues yo creo que era de los estadios más bonitos que había, porque ahí jugó muchos años el Irapuato en primera división. Desde, yo fui balonero ahí, cuando estaban en primera división. Mucho, Y por muchos años. ejemplo, Irapuato, ¿en dónde jugaba Primera División? El que era el Irapuato. En ese tiempo que había en Irapuato, Era segunda, que era como había descendido. de Jugaron primera. de primeras, descendió como en el 72, por ahí. ¿Cuáles eran las categorías que había en el fútbol mexicano en ese momento? O sea, Nada más era primera, segunda y tercera, no más. No había ni torneo de reserva, ni que juveniles, ni nada de eso. Nada más eran las puras categorías. No había más. y después de tercera, ¿a dónde pasa, señor? Yo de tercera pasé a reservas de Irapuato. Y de Irapuato pues ya me ascendieron al equipo grande. Al mayor que... Sí. ¿Cómo fue su experiencia en el equipo mayor? No, pues imagínate, llegas a un equipo donde pues tu sueño, porque pues en aquel tiempo tu sueño era jugar en el equipo de tu ciudad. Y yo pues de que yo me acordaba, pues yo andaba en el estadio ahí, digo que era balonero cuando estaba chiquillo. ¿Ya está el Sergio León Chávez también? El Sergio León Chávez ¿O hasta cuándo se construyó? se construyó como en el 68, por ahí, porque fue la selección de España, la olímpica, a inaugurarlo. Ya después fue la Brasil, que fue el campeón del mundo en México 70 con Pelé, todo lo mejor que ha habido. Sí. O sea que cuando dicen que el Sergio León Chávez es mundialista, ¿es por el 70 o por el 86? Por el 86. Sí, ¿verdad? Sí, porque 70 nada más fue partido amistoso contra Brasil y contra España y ya en el Mundial fue en el 86. Pero ya estaba cuando nosotros entrenábamos allá en las tardes en Irapuato, en el Estadio Revolución se llamaba. Sí, Luego había partidos del Irapuato los jueves, sí. porque allá los jueves cerraban el comercio, todos los comercios y el fútbol. Y sí iban a jugar. Me acuerdo que un día fue el Salamanca ahí a quitarle el invicto después
38, 39 partidos invictos y nosotros andábamos jugando allá y decían, pues ahora no se oyen los cohetes. Y después, no, pues, les ganó el Salamanca, ¿cómo que les quitó el invicto? Irapuato siempre fue de los equipos que más gente llevaba a los Lleva. estadios donde quiera que... Pues todavía hasta la fecha en segunda división todavía lleva mucha. Sí. Y por ejemplo, cuando llega Irapuato al más grande, ¿qué jugadores les tocó jugar en contra o con ellos o compañeros que usted diga estos son jugadores que marcaron mi trayectoria o situaciones que marcaron mi trayectoria como futbolista? ¿Y qué cosas aprendió también? Bueno, yo cuando nos suben ya al equipo grande, pues nosotros veníamos en tercera división, aunque ya era un nivel ya Bien. más o menos bien Sí, pues entrenado, si sí. había tres categorías, Sí, pues yo es ya como si... traía mi trayecto, o sea, desde juveniles, este, Lifa, No, y podía competir, ¿no? O sea, se sí. podía competir tercera con primera. Ahorita uno de tercera es complicado que... Nosotros hacíamos interescuadras con el Irapuato y era Y Irapuato tenía buenos jugadores. sí, en ese tiempo Irapuato, pues yo porque los veía, porque yo iba al estadio a verlos, cuando jugaban el Irapuatense y se iba a verlos, traía casi puro jugador que venía de primera división. Por ejemplo, el portero era um, el Puc Rodríguez, le decían, él venía del Atlas. El Toro Castro venía de Atlas, dos. Venía Claudio Robles, venía de Atlas. Venía Romo de Atlas, eran varios del Atlas y había uno que venía del América, se apellida un central, en Naine o algo así, en Naine. Y Córdoba, otros tres del América. Y a nivel como Liga Mexicana, ¿quiénes eran los mejores en ese momento, pues? En ese tiempo el Ajá. Irapuato O era, o en la liga y en Irapuato, ¿cuáles eran los mejores jugadores que había? ¿O cuál es el bueno, contexto de la liga? estaba Benjamín Galindo en Tampico, Sí. ahí empezó, que después fue figurón. Yo me acuerdo de Torres Salinas, un central que llegó a la selección, Rigoberto Cisneros, uno que jugó en Toluca después. Conmigo jugó un amigo fuimos muy amigos, casi como de la familia. Se llamaba Fernando Garduño, él falleció en un accidente. Él llegó al Irapuatense y lo llevaron al Mundial de Túnez, al juvenil. En el juvenil. Y de ahí, él pertenecía al Irapuatense y de ahí ya cuando regresó lo vendieron al Toluca. No, pues, Él, me acuerdo, era un jugadorazo, izquierda, derecha, ¿no? Técnicamente. ¿Quién más estaba? Estaba Salazar, Fernando Salazar, uno que creció en el Chorilo, jugó aquí en Salamanca, era técnicamente de los mejores que he visto yo. Él venía de Atlas, es de Irapuato porque es amigo mío. Él jugaba en otro equipo de tercera división que había ahí que se llamaba Bachilleres, que era el rival de nosotros, era el clásico ahí. Ellos eran estudiantes de ahí de la preparatoria. o sea, y por ejemplo, en esos tiempos, ¿tenían ya equipos de tercera división las prepas y así? ¿O cómo se manejaba? La franquicia de tercera edición la compraron los de la preparatoria. Y sí, por ejemplo, había un equipo en tercera edición que se llamaba Estudiantes de Querétaro. Sí. Había un equipo en Guadalajara que se llamaba la FEC, Federación de Estudiantes de Guadalajara. Y había en tercera edición muchos equipos que eran filiales, como pues Guadalajara tenía chorro de equipos de filiales, que era donde mandaba a sus jugadores a foguear. Había un equipo que se llamaba Jalisco. Sí. Jalisco Y en primera división, ¿cuáles eran los equipos top? Los que dominaban. en ese tiempo Activo, pues. cuando yo estaba en tercera, era O y en en, su carrera y en segunda, futbolística. era pues, América, era Pumas, León, Cruz Azul, y había el equipo que se llamaba Atlético Español, que llegaba casi a todas las semifinales y eso
En ese tiempo estaba el Curtidores, Unión de Curtidores, que era un equipo de garra, esos traía de todos lados, ¿Y se da León? cuenta que... ¿No Y en existía? León, sí, pues eran los clásicos entre León y Curtidores. ¿Y León está en primera y Curtidores en segunda? Curtidores también en En primera, primera. subió. Curtidores subió, y entonces pues, la rivalidad que había entre ellos era, haz de cuenta que el equipo de Curtidores es el equipo del pueblo, por Sí. decirlo. Y se daban con todo. A mí me tocó ir a... Porque yo estuve muy poco tiempo en Cachorros, que eran filiales de León. Sí. Estuve como 2 meses, no es que me vine a Irapuatense. Sí. Y conocí ahí algunos que todavía algún conservo la amistad. Pero sí era... Y había de Irapuato 2 de mi barrio jugando en primera división. ¿Quién es? Era Arturo Razo y Daniel Razo, Ah, sí. Sí los, eran famosos porque sí, fuertes. fuertes. Sí los conozco, de hecho. De ahí de mi colonia, ¿Hay muchos jugadores de Irapuato en primera división? actualmente, de los que yo sé, nada más hay, de los que he escuchado, uno de los Razo, hijo de... No, pero me refiero en la historia de Irapuato. ¿Hay muchos jugadores de primera división? ¿Irapuato ha sacado muchos jugadores? Sí, sí. Está Alejandro García, está Arturo, Daniel, Damián. Damián Álvarez, papá de Damián Álvarez, aquel que jugaba en ¿Tigres? América. Ah, ¿no en Tigres? No, el Tigres ese es Es otro, es argentino. argentino. Y inclusive jugó aquí Damián en primera A. Sí. Damián Álvarez jugó en Necaxa, en América. El papá de él también es de Irapuato. Sí. De los... Había unos muy famosos, los hermanos, eran 4 hermanos. Luciano Martínez, Juan Martínez, eran 4 que duraron, jugaron en algunos equipos. Estaba le decían, se llama Antonio Hernández, le decían el Prieto Hernández. Él jugó, parece que por Veracruz, pero la mayoría antes hacían su carrera nada más ahí. Sí, en los localía, más local la situación. A Daniel Razo se lo llevaron porque él fue a los Juegos Olímpicos de Múnich. Sí. Él se lo llevaron de la liga, haz de cuenta, de aquí en los Campos Nuevos, por decir, del especial. Se lo llevaron directamente a la selección olímpica que fue a las Olimpiadas. Que hubo hasta un problema, ¿no? En esa... Sí, cuando mataron a algunos. Sí. Él y todo ese equipo que iba, pues eran pues unos jugadorazos. Iba Manuel Manso. Manuel Manso, para mí, de los mejores medios, de los mejores 10 que ha habido, de los mejores. Iba Jesús Rico, que fue seleccionado nacional, fue Trejo, aquel que fue entrenador ¿De Pumas? de Cruz Azul y de Pumas. Sí, ¿verdad? Sí. Álvarez, a lo central, también de Pumas. Era la base de esa selección. De esa selección olímpica. Pues de hecho, para más o menos hablar un poquito de la selección y todo ese tipo de cosas, usted me va a aperturar la sección que ya le había dicho, la de mitos y realidades. Le voy a hacer unas preguntas y usted me va a decir más o menos en su experiencia si es mito o realidad y más o menos nos da rápido una explicación de por qué. La primera ¿es un mito o realidad que la fama llega tan rápido a algunos futbolistas jóvenes que no están preparados para manejarla? Es realidad. ¿Y usted más o menos brevemente por qué cree? Lo que pasa, hay gente que no está tan preparada o no está preparada mentalmente. Por ejemplo, antes los jugadores que llegaban casi la mayoría éramos de barrio. Entonces de repente te llega la fama, empiezas a ganar dinero y no sabes cómo administrarla, vamos. Tienes que tener pues alguien que te asesore, vamos. Pero sí es la realidad. Es la realidad. Otra pregunta. ¿Es cierto que muchos futbolistas prefieren quedarse en equipos pequeños porque temen no ser titulares en clubes grandes? Sí, es realidad.
es realidad. Algunos pues se sienten cómodos jugando en un determinado equipo equipo chico. y prefieren quedarse ahí. Y hay anécdotas de amigos que jugaron mucho tiempo en primera división y que los querían equipos Grandes. grandes, y No se quisieron ir. si acaso nada más uno fue el que se fue a Chivas. Es un mito o realidad que muchos futbolistas no reciben el apoyo adecuado de su club cuando atraviesan momentos difíciles, tanto personales como profesionales. Sí, es realidad. Normalmente estás arriba y te van a apoyar, pero cuando estás abajo, normalmente un club a lo mejor ocasionalmente te apoya, pero es más bien que no, te deja ahí. Ok. Mito o realidad que las fuerzas básicas en México están más centradas en los resultados inmediatos que en el desarrollo a largo plazo de los jóvenes jugadores. Yo creo que es un mito, porque las fuerzas básicas normalmente ahora ya van, pues pasan varios filtros. Antes no, antes llegabas y te decían, ¿quieres ir a jugar? Hasta te rogaban porque vete a entrenar, y ahora no, ahora llevan varios filtros y llegan pues mejor preparados ahora hasta este escolarmente. Ya ves que ahí Sí, les dan de estudios, hecho sí, como tiene yo que de los estudiar que un poco más. conozco, pues, Pachuca, Chivas, porque llegué a ir cursos ahí a Chivas y ahí tiene Ya te su piden más. educar se llama. Perfecto. ¿Es un mito o realidad que las lesiones son ignoradas o minimizadas por algunos clubes para no perder a un jugador en medio de una temporada importante? Yo creo que es un mito, porque tú como futbolista, decía un entrenador, el entrenador no va a saber si te duele o no te duele, estar un tirón, un desgarre, muchas veces por querer jugar. Y me pasó a mí no en lo personal, pero hubo gente que jugó lesionada tiempo, tiempo, tiempo. Y al final, pues, las consecuencias son de que quedas mal, de las rodillas, pero sí es un mito. Ok. Ahora la última pregunta es, ¿mito o realidad? Perdí. Es que estos ya son mitos o realidades más bien de su carrera. Ahora le voy a hacer 3 preguntas. Ujú. Mito o realidad. Tu etapa en Irapuato fue muy difícil porque el equipo no contaba con una infraestructura adecuada para el desarrollo de los jugadores, lo que afecta el rendimiento de muchos. Es mito, porque lo que decías ahorita, la realidad es cuando estás bien, normalmente tu equipo te apoya. Mi salida del club fue a raíz de una lesión donde yo dije que no podía jugar porque estaba lesionado. Entonces, tú eres el que siente, no ellos. Sí, Entonces, fue una de las partes por lo complicado. que el fútbol lo dejé. Lo dejo. Y la última, señor, sería... Durante su época en Irapuato, el equipo fue constantemente ignorado por los medios nacionales, aunque su rendimiento fue destacado. ¿O no le Sí, fue? es realidad, porque se enfocan más en los equipos de la capital, de, de Jalisco, que es donde están los equipos grandes. Y sí, normalmente a los equipos de provincia los minimizan. ¿Y por qué cree que pase eso? Pues ha de ser por los periodistas, periodismo. A lo mejor en tu ciudad, pues yo cuando jugaba, pues todo el mundo, por el Chato Durán en Irapuato, pues todo el mundo me conocía. Sí. Taxistas que me decían, oye, ¿dónde vas? Sí, oye, vente, te llevo. Y a lo mejor uno, en cierta manera, te sientes cómodo así, como que en ese entorno. De... Perfecto, señor. Entonces, ¿me puede hacer el favor de poner su once ideal?
ahí. García. Central por bueno, su pareja central. Era antes lateral, era Sorora. Los centrales serían un Muy bueno, ¿o qué? Era un muchacho de Pénjamo, pero era un excelente marcador. Munguía y Villegas. Villegas fue un jugador que llegó de Atlético Español, que fue con el que nos formamos. De lateral izquierdo, pues es un amigo que llegó junto conmigo a la tercera y vivimos casi que lo mismo de Pueblo Nuevo, Guanajuato. Antes en Irapuato iba a jugar gente de Pueblo Nuevo, de Pénjamo. En todos los ranchos teníamos dos de rancho. De contenciones, Hernández. Él fue seleccionado olímpico. Jugó aquí en Salamanca también, Chava Hernández. Por derecha de medio, García. De técnico. Y por izquierda, Estuardo. Este muchacho me lo prestó el Tigres a Irapuato. De lo mejor. Volaba. De lo mejor, nada más que tenía un pequeño problema. No la pasaba. No la tomaba mucho. Sí. Pues yo jugaba de 10, pero voy a poner otro. El día que iba a firmar con Puebla falleció. ¿Sí? Iba allá, iba a Puebla. Ese día yo estoy hablando con él. Dijo, voy a Puebla, voy a firmar. ¿Con primera? Sí, él ya había jugado en primera. Y con Ángeles de Puebla. Era. Chocó en San Juan del Río. Aquí, Oviedo, chaparrito, como de unos 60. La historia de jugadores que chocan y se les acaba la carrera son más de las que piensan. Sí. ¿Verdad? Cortés. Un extremo muy bueno que jugó conmigo en Irapuato. Así de nada me decía, órale. Nada más que entonces le faltaría, tiene las dos contenciones y ya nada más le faltaría un centro delantero entonces. Sí, el centro delantero. Pues. Killer. Sí, muy bueno por arriba. Ese sería el 11. ¿Y su DT? El que más le enseñó de fútbol. El Che López, ese fue el que nos dio la oportunidad de debutar en Argentina. Y le enseñó mucho. Uf. Perfecto. Entonces, señor, vamos a pasar a la sección de las preguntas del público. Cuando hacíamos interescuadras, yo estuve, éramos filial de Unión de Curtidores un tiempo. Y ya el Chepe Chávez iba ya de retirada. Entonces, cuando llegamos a ser interescuadras, pues vi al Chepe, pues, pero él ya no jugaba de 10, jugaba de contención. Yo jugaba de 10, entonces me decía, mira flaco, tú dámelas, aquí te la... ¿Y si era muy bueno ese Chepe Chávez? Sí, el balón haz de cuenta que iba así, como en una bola en Mesa Villar, así. Recto el pase. Y yo ya había uno que se llamaba el Turbo Muñoz, jugó en Monterrey muchos años, fue seleccionado. Ahí estaba en ese tiempo, estaba chavo. Y andan la agarraba yo, me la daba el Chepe y órale, a volar, y a volar. Es lo bueno. Pero sí, el Chepe. Mire, señor, bueno, la primera pregunta la hace Fabián Moreno. ¿Dónde sintió que fue su top futbolístico? En Irapuato. Bueno. En Irapuato. Ferdu pregunta, ¿por qué se retiró tan joven?
Pues uno de los grandes problemas fue lo de mi carta. Antes tu carta pertenecía al equipo donde estabas tú. Entonces llega un directivo de Veracruz que todavía no ascendía Sí. para llevarme a Veracruz. Entonces voy a Veracruz, duro allá 2 semanas y a la hora cuando a mí un directivo del Irapuato me había prometido que me la iba a regalar. La carta. Entonces llego y me dice que pues costaba $1,000,000. Dije, ya fui y hablé con el señor Rivas y dijo así, híjole. No se Dice, puede yo no dudo que seas bueno, pero es mucho dinero con eso. Entonces voy a Pachuca, estaba el Che, un argentino, el Che Gómez, otro Sí. argentino. Me dice, fíjese que queremos un 10 aquí, que meta goles. Yo siempre metí goles, siempre, cada año. La primera temporada que debuté 19, y luego 14, y luego 13, y luego 11, y la última 26. Tenía la portería en mente. Sí, de hecho yo soy el jugador nacido en Irapuato que más goles he Ah, anotado. de hecho, Es- vi que tenía así como un récord, ¿no? En Irapuato. sí, y entonces de los mejores pues ha sido el Tractor Morales, que es el máximo goleador, De ¿no? Irapuato. Está un histórico que se llama Jaime Belmonte, que hay afuera del estadio hay un monumento del estadio de León Chávez, y hay varios. Ok. Otra pregunta que le hace Andrés Sánchez. ¿En su tiempo se podía vivir del fútbol? Sí, sí, sí se ¿Los vivía. sueldos, o sea, los sueldos eran competitivos? Sí, pues era el tipo de vida, pues sí ganabas para vivir bien, que tenías que también ser no ir y gastártelo así nada más, sino pues ahorrar y no se usaba tanto la fiesta, yo creo que ahora usan más la fiesta los futbolistas, o por lo que se ve, pero antes como que era uno, yo siempre lo tuve bien en la cabeza que un entrenador que tuve de chavo, cuando llegué yo a tercera edición, ¿quieres ser futbolista? Dije, pues sí, no tomes, no fumes, come bien, de todo lo que te en tu casa te puede dar sopa, frijoles, lo que sea, pero hay que comer bien, no te desveles y a mi edad todavía sigo cascareando ahí. Ah, pues muy bien. Se mantiene. Adriano de la Torre pregunta cuál cree que era su mejor cualidad. Ah, pues la técnica, el tiro de castigo, pues se me dio, bueno, no se me dio porque yo normalmente le pegaba con la derecha bien, bien. O sea, tú decías, pónmela aquí, ahí va. Entonces me dijo el entrenador, ¿sabe qué? Pues a usted le falta más izquierda, más izquierda. Entonces me mandaban a un frontón, 1 hora diario allá en Irapuato. Órale, izquierda, 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 con una auxiliar ahí. Entonces, de repente ya dices, yo ya le sé pegar con la izquierda. Ah, Pero ok. esa base de practicar, practicar y practicar al juego, esa fue una de mis... Porque cabecear no, No le daba. no, ya llegué a meter 1, 2, 3 goles de cabeza, pero yo creo que fue una de mis cualidades la técnica individual. Mira, aquí tengo otra que la guardé para usted. Estas eran especiales. Eh, sí, o sea, ¿qué opina que el futbolista actual tiene que estudiar también, llevar a la par el estudio y el fútbol? El que intenta jugar, por ejemplo. Mm, Pues los que tengan la manera, yo, yo creo que más bien es dedicarse al 100% al fútbol, porque quieras que no el estudio te quita, pero si hay la posibilidad de compaginarlo, está bien, pero Si tienes sí tiene pues, no sé, algunos lo hacen en línea ahora que es más fácil. sí. Antes nada más primaria, secundaria y yo hice de auxiliar de contabilidad y le dije a mi papá, ¿sabe qué, papá? Ya no quiero estudiar. ¿Y Quiero qué jugar vas a fútbol. hacer? Le dije, pues quiero ser futbolista. Y dice, bueno, vas a ser futbolista, dedícate a futbolista, pero hazlo bien, si no, ni te metas. Y le dije, no, sí, va a ver que... Ya después lo veía ahí en el estadio mi papá y mi mamá, pues a toda mi familia. Los veía. Ahí los veía, era la de mis
grandes alegrías verlos ahí, a toda mi familia ahí en el estadio. Y por último, señor, un consejo que le dé a los jóvenes que intentan ser futbolistas de primera división o que están incursionando en el fútbol. ¿Alguna opinión en su trayectoria que hemos estado hablando le dejó el fútbol? Bueno, yo el consejo que le daría a los que quieran ser futbolistas, pues se tienen que dedicar al 100. A entrenar ese es, pues sí, enfada porque, a ver, que balón, el otro, balón, el otro, balón. Y lo físico que ahora se trabaja también. Entonces, quien quiera dedicarse a ser futbolista tiene que dedicarse al 100%, pero si va a andar el vino, la cerveza, las desveladas, no se llevan con el fútbol, porque decía un entrenador, y muy cierto, dice, al fútbol si eres profesional lo tienes que respetar, porque si no respetas al fútbol, que es el que te da, pues sí durarás 1, 2, 3, pues cuánta gente no hemos visto que a un nivelazo y de repente el boom, después Sí, claro. sabías que andaba por ahí en la fiesta. Entonces el mejor consejo que se le puede dar a los jóvenes es de que luchen por su sueño, ¿verdad? Sí, Y que se entreguen porque el fútbol da para yo a mucho. lo mejor estoy pensando hacer un libro, precisamente se llamaría así, mi sueño, yo más o menos decía, Tiene más o menos la idea. mi sueño, sueño cumplido, la Sí. historia de un niño que cumplió su sueño así nada más, y empezar de cómo, pues ¿Cómo cómo fue lucha uno, cómo, cómo batallas, vamos, porque pues no siempre a veces hay que irse a pie a entrenar, no hay para la ruta y todo lo que uno vivió? entonces quien quiera dedicarse a ser futbolista, si no entrena, está Está afuera. sí, o que se cuiden simplemente, o sea, porque hay gente, tú veías gente que tú decías, pues cómo llegó a primera división, porque nos llegaron a prestar gente de primera división, y tú decías, pues ¿cómo? Pues técnicamente no muy bien dotados, pero la actitud que tenían, cómo se cuidaban, cómo entrenaban, entonces comprendías. ¿Y le tocó algún talento que se perdiera por otro camino? Sí, me tocó un amigo que llegó de Tigres, entonces cuando hizo su primer interescuadras con nosotros, era un argentino el entrenador, y dice, carajo, dice, ¿por qué nos prestarán este? Este es un jugadorazo, dice, es zurdo, fuerte, alto, y llegaba y boom, que era como 10. Entonces lo firmaron, y no, pues al tiempo una vez, yo me juntaba con él, no afuera, sino que lo invitaba a comer a mi casa, me decía, me invita a Estuardo, se llamaba Estuardo de los Reyes. Sí, y ya, entonces un día llegó así medio tomado a entrenar y lo vi y dije, ¿sabes qué? Mejor ni salgas. Pero se dieron cuenta porque lo vieron, Sí, pues donde sí. andaba, entonces lo dieron de baja. Va al Morelia, entrena 2 días, 3 días y se queda igual. Lo dan de baja. Va al Pachuca, 3 días y se queda. Entonces él donde llegaba por su... De hecho De su talento. me han preguntado, dicho, oye, yo conocí al Estuardo que era un... Crack. Puede ser, y le digo, dejó de tomar ya hasta cuando se fue a Estados Unidos. Él pues era hijo único y tenía dinero, sus papás eran aduanales, algo así, entonces pues... Pero él hubiera sido Un talento. talentazo. Perfecto, señor. Pues le agradezco entonces por habernos acompañado y un placer haber venido. Sí, no, agradezco, estamos a la orden y al contrario, muchas gracias por invitarme y un saludo a todo tu auditorio. Perfecto. Muchas gracias y un saludo para todos. Sí.